acá presentes en estas clases y en estos como conversatorios, más que todo, hemos intentado hacer algo pues que permita pasar estos días que no son nada fácil, pero como hemos dicho acá, nada ha vencido al ser humano nunca en toda su existencia. Somos el Homo sapiens y pues tenemos que saber que también podemos de alguna manera triunfar contra todo esto que no es algo adverso. Últimamente he preguntado a los que he hablado, por chat también pregunto, uno tiene que escoger por quién prefiere ser manejado, si por un ruso, por un chino o por un norteamericano. Y sacando esa conclusión ya uno puede saber a quién apoya, ya alguno de los tres, pero digamos que dentro de esos tres contextos va a estar como un pensamiento adicional que pasa nacionalmente en cada país, que también tiene su configuración en especial. Este proyecto, pues como ustedes saben, está pues atado a unas clases que están grabadas y que lo que permiten es que todo el mundo tenga acceso a este tipo de información que a veces no es tan fácil de llegar porque es un tema que se ha vuelto muy técnico para algunos abogados y economistas lo han vuelto tan técnico que a veces nadie lo entiende y cuando salen son las sanciones por periódico, pero nadie supo exactamente de qué fue lo que pasó y qué se estaba cuidando. Esta es nuestra tercera sesión, ya hemos avanzado en como con personajes sobre que identifican cómo es el bien tutelado, qué es competencia, qué es monopolio, pero desde otro punto de vista diferente al abogado, sino a través de un psicólogo, una mujer de arte, estuvimos con un empresario como Ricardo Pava y han pasado diferentes personas, un chef, y hemos tenido diferentes personas que han tratado de dar su punto de vista. En el día de hoy es muy placentero para mí tener a dos personajes reunidos. No es fácil reunir a los dos personajes que tenemos hoy. Es un gran placer, creo que para todos, poder tener presencia de un conversatorio de dos personas como las que tenemos. En primer lugar, tengo a Pablo Felipe Robledo. Pablo Felipe Robledo fue el superintendente de Industria Comercio anterior. Creo que tiene fama desde la Patagonia hasta Ciudad de México por todos sus fallos y por todo lo que hizo. Adicionalmente, pues Pablo es una persona que tiene diferentes disciplinas dentro de su cabeza. Y tengo la fortuna de conocerlo hace ya aproximadamente 30 años. Creo que Pablo es mayor que yo, pero ya lo conocemos hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Hace unos 30 años desde la universidad, somos de la misma casa de estudio. Pablo es siempre mucho más aventajado que yo y más adelantado, salió primero que yo, medio año, pero pues hemos tenido siempre una gran amistad y le tengo una gran admiración y un gran cariño y un gran respeto. Por otra parte tengo a Eduardo Carmiñani. Eduardo Carmiñani es un hermano para mí. Eduardo es un abogado pues, de la mayor importancia en Ecuador, columnista de periódicos y ha pasado por diferentes disciplinas. Estuvo en la Junta Bancaria también y pues muy cercano al arbitraje internacional, ha sido a todas las conferencias internacionales y cuando uno tiene referente en derecho en alguna parte del mundo, Eduardo siempre es una persona que es conocida en aquellas personas del mundo que han tenido contacto con el derecho latinoamericano, que de hecho es muy fuerte, a veces pensamos que no. Si a mí me dijeran que nosotros latinoamericanos somos unos copiones de todo lo que pasa afuera, yo diría que tendrían que conocer a Pablo Felipe Robledo y a Eduardo Carmiñani para que vean qué tenemos que decir a nivel mundial de muchas cosas. Y este escenario básicamente es para tratar de decir las cosas como están pasando, como están ocurriendo. En el día de hoy tenemos un tema muy sencillo. Para los dos les agradezco muchísimo la participación. La mecánica de este conversatorio es que pues, en el inicio participamos los tres durante 45 minutos con un conversatorio pues, ameno sobre un caso muy sensible y muy simple. Y en los últimos 15 minutos, 10 minutos, le damos la palabra a alguno de los que nos están acompañando a ver si tiene algún tipo de pregunta o algún tipo de comentario. La mecánica de las clases es que cada uno pues no enciende su cámara a fin de que solamente participemos pues los tres que estamos en cámara. Creo que lo que viene ahora es tratar de explicar como la mecánica del caso y las preguntas que vamos a hacer. Yo creo que el derecho, los abogados tardamos aproximadamente 5 años estudiando una carrera, pero generalmente la carrera de derecho está basada en un esquema de responsabilidad.
es que en un caso o en una situación judicial siempre se dice que alguien es responsable, y para verificar que alguien es responsable es porque de pronto la sociedad calificó ese comportamiento como beneplácito que le dé a un grupo, sino que el comportamiento fue muy individual, y como fue individual de alguna manera solamente tiene favorecido, está la persona que lo hizo, pero desfavorece a los demás. Entonces, lo que se trata hoy es de filosofar acerca de por qué la responsabilidad tiene un esquema en variables de responsabilidad. Si es administrativa, es pues típico, antijurídico y culpable, y si es civil, pues daño, culpa y nexo causal. Cuando uno prueba eso dentro de un caso, generalmente el juez le puede dar o no dar la razón. A veces hay algunas normas y artículos que se salen del esquema de responsabilidad. Uno quisiera que el legislador, cuando legisla normas, supiese que el juez tiene que fallar en un esquema de responsabilidad, pero a veces en la legislación se olvida que el abogado romano-germánico tiene que seguir un esquema de responsabilidad, y que el juez al momento de fallar tiene que seguir ese esquema de responsabilidad. Entonces, agradeciendo a ustedes la participación, Pablo Felipe y también a Eduardo. Vamos, Laura, a poner el caso, lo leemos para que la gente nuevamente lo pueda leer, lo pueda refrescar, y con eso nuevamente volvemos a cámara, Laura, y con eso ya podemos decir. El caso es muy sencillo, Juan es una gran persona, siempre aspira a ser justo. Ayer no entendió cuando un amigo abogado de su padre dijo en la misa, mirando al padre de Juan: amigo de padre de Juan sonriente, dos puntos. Tranquilo, recuerde que por más que su comportamiento esté prohibido en la ley, usted no siempre es culpable. Juan no entendió lo que dijo el abogado, dado que su padre le ha dicho desde pequeño que debe cumplir con la ley y ser responsable. Volvemos, Laura, a cámaras. Con base digamos que en ese caso, que es muy sencillo, voy a darle la palabra a Pablo Felipe. ¿Está ahí? Sí, Ok, voy a darle la palabra a Pablo Felipe, dándole las gracias de estar acá con nosotros y preguntándole, Pablo, si el derecho está basado en un comportamiento individual, ¿por qué ese comportamiento, existiendo el libre desarrollo de la personalidad, es posteriormente castigado? ¿Y por qué debe ser castigado ese comportamiento? ¿Y qué es lo que hace que una ley lo prohíba o lo permita? bueno, bueno, primero muchas gracias por la invitación, Mauricio, y un saludo muy especial a usted y a Eduardo. Muy complacido de estar aquí con usted con ustedes en esta conversación y con la gente que nos sigue en momentos bastante complejos para el mundo, para nuestros países y para nuestras vidas. Y como usted muy bien lo dice, en algún momento eh, la humanidad sabrá salir de este problema, ojalá con los menos costos para la vida y la salud de la gente y también para el sistema económico. Y hablo del sistema económico pues porque es parte de lo que estamos hablando en lo que usted nos ha invitado, que es hablar de derecho, pero diríamos en unas clases que usted tiene del derecho a la competencia, que como usted muy bien lo dice en su blog, es una mistura entre asuntos económicos y asuntos jurídicos. La pregunta mezcla varias cosas, pero diríamos, para hacer la cosa muy sencilla, y sobre todo para quienes no son abogados que nos siguen en esta conversación, eh, pues hay un tema que creo yo que es elemental, que es en una vida en sociedad, hay que establecer unas reglas de comportamiento, porque sobre pretexto del libre desarrollo de la personalidad, no puede permitírsele a las personas que viven en una sociedad que hagan lo que a bien quieran hacer sin importar cuál es la conducta que van a desplegar, porque finalmente reinaría el caos y no el orden. Entonces, depende del momento histórico,
las sociedades han venido entendiendo que hay unos comportamientos que deben ser prohibidos y deben ser prohibidos dentro de un principio bastante generoso, creo yo, y bastante lógico, y bastante racional, que es una gran manifestación del principio de legalidad, enfocado a los particulares, en la medida en que los particulares pueden hacer todo aquello que no les esté prohibido. Entonces, un particular, en virtud de ese principio de legalidad, mientras no encuentre una norma que prohíba el ejecutar cierto comportamiento, pues ese comportamiento que pretende ejecutar le será permitido. Y eso privilegia la libertad sobre la prohibición, el libre desarrollo de la personalidad sobre la coacción. Y esas conductas que la ley prohíbe, creo yo, están inspiradas en el pacto expreso o tácito que todos hemos celebrado de considerar que aquello que no huele bien, aquello que no es razonable hacer, aquello que uno intuye de una u otra manera que está mal hecho, está prohibido. Y eso de una u otra manera le permite a la gente caminar por el mundo bajo un cierto nivel de tranquilidad sin necesidad de ser abogado. Es decir, si lo que el legislador prohibiera no estaría directamente relacionado con lo que resulta razonable prohibir, sería imposible caminar por el mundo sin ser abogado. Uno puede caminar por el mundo sin ser abogado y no meterse nunca en ningún problema y nunca violar la ley acudiendo a un criterio de razonabilidad cada vez que va a hacer algo, preguntarse, ¿es razonable que lo haga? ¿Es lógico que lo haga? ¿Alguien lo vería mal? ¿Esto se vería mal a la luz de una persona normal? Y si la respuesta es sí, seguramente está prohibido, y si la respuesta es no, no se vería mal, no suena mal, que seguramente está permitido. Entonces, lo primero es eso. Y obviamente en distintos momentos de la historia, la misma sociedad va llevando a que se vayan sancionando las conductas que la misma sociedad va determinando que sean unas conductas inadecuadas. Entonces, lo primero que yo diría es, ¿por qué el libre desarrollo de la personalidad está protegido relativamente? Pues por ese mismo principio que implica que para desarrollarnos en la vida, para movernos en la sociedad, podemos hacer todo aquello que no esté prohibido. Y lo que está prohibido es bastante excepcional. Y dentro de esa excepcionalidad, bastante lógico. Está prohibido todo lo que huele mal. Yo me acuerdo que aquí hay un dicho que dice que le imputan a los abuelos, que le dice: frente a la duda, abstente. Y claro, si uno tiene duda de si algo está bien hecho o está mal hecho, es mejor no ejecutarlo porque muy posiblemente está prohibido. Entonces yo creo que ya, como para darle la palabra seguramente a Eduardo, yo empezaría por magnificar y glorificar el principio de legalidad, que está inspirado no necesariamente, que es de orden jurídico, pero está inspirado en algo netamente racional, lógico, no podría ser distinto, que es permitir que la gente pueda ejecutar cualquier acto y prohibir. Pablo. Muy bien. Vamos, creo que Pablo ahorita regresará. Eduard, te iba a hacer la siguiente pregunta. Pablo, voy a aprovechar, antes de Eduard, voy a aprovechar a repreguntarle algo, Pablo, y se trata como de ir combinando temas con temas de competencia, y no voy a desaprovechar a los dos que están acá para hacer algunas preguntas. Dentro de las normas de competencia, digamos que ya entendiendo que Pablo lo que nos dice es que hay unos supuestos en la sociedad que la sociedad de pronto castiga y no permite que el libre desarrollo de la personalidad llegue hasta allá.
Vamos a otro tema de la ley que no sé si está en materia de responsabilidad o en materia de la justicia, de la ley como tal. Y es, vamos a un resultado que me parece importante ver en las normas de competencia para saber también si existe una falla en la legislación y es que el libre desarrollo de la personalidad está siendo ya mucho más desbordado y está tocando a la sociedad. Y es que quiere decir que la estructura de una norma puede estar mal y si llegamos de pronto a una norma que se llama el abuso del derecho. Y hago referencia a lo siguiente, Pablo, y es, hoy en día han salido en diferentes periódicos del mundo un tema muy complejo que es un tema social, y es que el 80% de la riqueza del mundo está en el 1% de las personas. O otros han dicho que 8 personas son dueñas del 50% del mundo. Hay otro estudio que dice que solamente el 0.7 del mundo tiene más de $1.000.000. Solamente el 0.7 del mundo tiene más de $1.000.000. El resto no tiene eso. Y digamos que eso significa pues que la riqueza pues está muy concentrada porque pues está muy concentrada. Te pregunto lo siguiente, Pablo, y es si de alguna manera las normas han permitido llegar a ese punto en particular y si la estructura del derecho en materia de responsabilidad no logró detener ese resultado o es que las mismas normas permitían y llevaban a ese resultado. Pues eso es, esos puntos son de gran reflexión y sobre todo son de gran reflexión en estos momentos en donde estamos viendo cómo la economía de las empresas, la economía de los países y la economía de todos, de una u otra manera, no aguanta un mes de COVID-19. Y eso pone a pensar al mundo es si el modelo económico que hemos utilizado y en la forma en que lo hemos utilizado ha sido el adecuado para generar riqueza con alguna posibilidad de sobrevivir a unas crisis eh, relativamente cortas o largas, no diríamos, no es el punto. Yo lo que creo es que el mundo ha intentado muchos modelos económicos y sin lugar a dudas la economía de mercado, la economía social de mercado, cuya columna vertebral es la libre competencia económica, parece ser, y no creo que eso esté en mucha discusión, el modelo económico más acertado. Las críticas que yo haría, y yo sé por qué usted se refiere, yo mandé un trino hace poco diciendo que teníamos que pensar muy bien el modelo económico a futuro porque el 80% de la riqueza del mundo estaba concentrado en el 1% de la población. Yo lo que creo es que ha faltado es que hagamos respetar más esa economía de mercado como generadora de riqueza para evitar la concentración de la riqueza. Cuando usted que es experto en competencia, usted sabe que en el mundo, de 200 países del mundo, hay muy pocos países que de verdad tienen autoridades de competencia, fuertes, con capacidad de investigar, con capacidad de hacer respetar el modelo económico. Entonces yo creo que parte los monopolios y los duopolios y los mercados oligopólicos, mercados muy concentrados que al final es posible que algún nivel de transfieran algún nivel de bienestar a la sociedad, pero que igual por otro lado están concentrando la riqueza, creo yo es más por culpa no del modelo económico, sino de ausencia de una autoridad y de una capacidad institucional y de una política pública que haga respetar verdaderamente la libre competencia dentro de un modelo de economía de mercado. Si usted mira el caso colombiano, usted muy bien lo sabe, usted que también trabajó en la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad de competencia, usted sabe que llevamos muy poquitos años haciendo medio respetar la libre competencia, porque yo creo que tampoco podemos sacar mucho pecho con lo que hayamos hecho, por importante que haya sido. Y si usted le pregunta ahora a Eduardo, yo creo que Eduardo, por desgracia para el mundo, por desgracia para su país, por desgracia para la comunidad andina,
Allá en Ecuador hay muchísimas menos experiencias de una autoridad fuerte de competencia que haga respetar el modelo económico, la economía de mercado. Y cuando usted hace un paneo por América, encuentra que hay 4 autoridades, 4 países con verdaderas o más o menos verdaderas autoridades de competencia. Y cuando usted va a África, seguramente no encuentra ninguna. Y cuando usted va a Centroamérica, si encuentra una, no encuentra dos. Entonces yo creo que más que una falla en el modelo económico, es una falla en los sistemas eh, policivos, administrativos y judiciales para respetar ese modelo económico. Muy bien. Edward, O sea, simplemente le remato con una cosa. Entonces no estamos dejando, mire usted, Mauricio, que a dónde voy yo, no estamos dejando en manos del modelo económico, de la oferta y la demanda, de la competencia, el desenvolvimiento de la economía, sino estamos dejando en manos la regulación no en el mercado, sino en los propios empresarios. Y ahí es donde creo yo que se generan falta de transferencia de bienestar y se genera concentración exhaustiva y exacerbante del poder económico. muy bien, Pablo. Edward, de nuevo, pues un gran placer. Te tengo la siguiente pregunta porque pues se trata es de ir calentando el ambiente a medida que pase el tiempo. Entonces, te pregunto lo siguiente. En algún momento, nuestros amigos europeos, particularmente España, Portugal, Francia, y bueno, digamos que Inglaterra también estuvo metido en ese contexto, fueron a conquistar alrededor de 1700 y 1800, a conquistar tierras y riquezas. Inclusive se asociaron con sus mismos empresarios para ir a conquistar en América, África y Asia ciertas tierras. Cogieron ese dinero que tenían en ese momento y se lo llevaron para la casa, y en la Revolución Francesa apareció lo que se llama la propiedad privada y no la impusieron. Y me parece muy importante la propiedad privada. Lo único malo es que me parece que la propiedad privada nace después del robo, porque después de que robaron África, Asia y robaron también a América, es que nos imponen la propiedad privada. Entonces es muy fácil que cuando uno coge los bienes del otro y ya los tiene adentro, ya dicen, no, oh, la propiedad privada, lo que ustedes ven en el National Gallery o en el Metropolitan de Nueva York, pues es bastante complejo porque tienen toda la cultura de otro país metida en su museo y uno va y la mira, pero pues debe entender que lo que hicieron fue ir a un país que no era el de ellos y después presentarlo. Mi pregunta es la siguiente con esa introducción, Eduardo, y es, ¿cómo entender y cómo decirle a un ciudadano que respete la propiedad privada si la propiedad privada para algunos nació de ese robo de propiedad privada que en algún momento hubo y nunca hubo una devolución? Oye, bueno, gracias, primero Mauricio, gracias por la invitación. Muy agradable la conversación con Pablo y contigo. Pero yo no voy a dejar que, que con tu pregunta me excluya, porque esa exclusión es de alguna manera anticompetitiva. Hay dos temas que planteó Pablo que me parecen muy interesantes. Al inicio, cuando contestaba a tu pregunta sobre los fundamentos de las prohibiciones, a mí me parece que hay un concepto fundamental que es la raíz del comportamiento en nuestra civilización. Y que no tiene ninguna vinculación, como bien decía Pablo, con ser abogado o no ser abogado, y mejor si no es abogado. No, y el concepto es el de no causar daño injustamente a nadie. Es decir, uno tiene que vivir la vida
sin causar daño injustamente a otro. En el fondo, en eso consiste la vida. Y nuestras leyes en el sistema romano-germánico que tú insistes tanto, está además llena, nuestras leyes están llenas de conceptos que los abogados denominan conceptos jurídicos indeterminados, que les encanta hablar en difícil. Pero son conceptos que acuden a cuestiones fácilmente entendibles en la vida diaria. Por ejemplo, cuando nuestros códigos civiles se refieren a la culpa, ¿no? Y establecen el sistema de gradación de la culpa, acuden a conceptos de la vida diaria como no comportarse como lo haría un buen padre de familia, o no comportarse como lo haría un honrado comerciante. Esos son conceptos del día a día, de la vida del hombre común, que no tienen nada que ver con grandes discusiones jurídicas, pero que al final del día están contaminados del concepto general al que me refería en un primer momento, que es no dañar injustamente a otro, que en definitiva es la base de toda la teoría de la responsabilidad. Eso por un lado. Por el otro, es interesante esta diferenciación que hacía Pablo respondiendo a una pregunta tuya sobre si el problema está en el diseño de los sistemas o está en la institucionalidad que en nuestros países está encargada de la ejecución del sistema, de lo que se suele llamar el enforcement del sistema. Y a mí me parece que gran parte, y yo dijera inmensa parte, de los problemas que tenemos en Latinoamérica en general, están preñados de la gigantesca debilidad institucional que tenemos. Porque esas son nuestras realidades comunes. Una gigantesca debilidad institucional. Pablo ponía el ejemplo de la autoridad de competencia en Ecuador. Sin duda, sin duda. Tú me conoces y tú sabes que lo que menos soy es chauvinista. Pero yo les voy a poner un ejemplo peor para seguir refiriéndome al Ecuador. En el Ecuador hay alrededor de 2.100 algo de jueces. 2.100 algo de jueces. Contando pues todos los niveles, desde el nivel inferior hasta la Corte Nacional. Bueno, ¿qué calidad de jueces o de sistema judicial podemos aspirar a tener? Si en verdad en el Ecuador no tenemos 2.000 abogados, para decirlo absolutamente en crudo. Entonces, si queremos aspirar a tener un sistema judicial sólido, un sistema judicial fuerte, un sistema judicial confiable, tenemos que entrar en un proceso de fortalecimiento institucional que no dura menos de 20 años. Y para eso tenemos que hacer conciencia como país, como sociedad, de que son procesos que no se pueden detener. Porque si cada vez que cambian las balanzas del poder en nuestros países,
se detienen los procesos en marcha para que el nuevo partido que ganó las elecciones ponga a sus jueces. Sencillamente mantenemos la debilidad institucional. De eso es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, regreso al tema del que tú hablabas. ¿El problema es de diseño del sistema o el problema es en nuestros países de debilidad institucional para ejecutar el sistema? Todo sistema tiene problemas. No hay sistema perfecto. Pero a mí me luce, Mauricio, que el gran problema que tenemos en nuestros países es de una debilidad institucional que la venimos arrastrando desde que nos independizamos allá a inicios del siglo XIX, por regla general, ¿no? Y creo que no podemos perder de vista eso. Muy bien. Eduardo, tengo una pregunta. Dentro del tema de responsabilidad, hay una variable que uno puede decir que el comportamiento sea típico, que sea antijurídico y culpable. Yo te quiero preguntar lo siguiente, y es, tal vez, pienso yo y he pensado últimamente, que los abogados nos acostumbramos mucho a decir, eso está prohibido en la ley. Y nos vamos al texto legal y consideramos, y los jueces consideran, que alguien es responsable de un comportamiento solamente porque la ley describe que ese comportamiento está prohibido. Esto para enlazar algo de lo que dijo Pablo del principio de legalidad. O que es inocente porque no está prohibido. Que sería el abuso, exactamente, que sería el abuso, olvidarse del abuso. Claro. Entonces, sería en este momento es tratar de encontrar tu opinión acerca si es que las universidades o lo que está pasando es que están enseñando prohibiciones y al ser humano le están enseñando prohibiciones, pero no salvaguarda a bienes tutelados, que es lo que verdaderamente debe entender un ciudadano que debe ser cuidado, porque si el ciudadano entendiera que debe ser cuidado y qué es lo que él tiene que respetar, no requeriría norma, porque a veces las normas no contienen los bienes tutelados explicados, y como no contienen los bienes tutelados explicados, uno como ciudadano entiende la prohibición, pero no entiende el por qué y qué es el bien tutelado o cuál es el bien tutelado protegido. Lo pongo en el caso de competencia. Por ejemplo, los carteles de precios están prohibidos, el abuso de la posición dominante, pero a veces el ciudadano común o las empresas ni siquiera saben que es que está prohibido un cartel, porque si hacen un cartel y suben el precio, se apropian del excedente del consumidor, que es el dinero que le queda en el bolsillo. Entonces, no sé si es que estamos equivocados en la forma de enseñar derecho y estamos enseñando los códigos, pero no los bienes tutelados, que es lo que efectivamente resultan importantes para que una persona entienda racionalmente por qué no se hace un comportamiento, porque nos enseñaron el derecho con castigo, no con educación de bienes tutelados. Quiero saber tu opinión y todo esto para poder explicar qué es la antijuricidad, entendiendo que la tipicidad es que el comportamiento esté prohibido en la ley, pero no solo con eso es responsable. Hay algunas normas que dicen que solamente con eso. Pero te pregunto es, para explicar la antijuricidad, ¿es que se daña el bien tutelado? Es que se requiere que esté prohibido, pero que dañe el bien tutelado. Quiero verificar si para ti esa falencia que yo veo, ¿la ves también tú o tú la ves de otra manera? Porque pues cada vez que hablo contigo tú piensas diferente a mí. A ver, no, yo coincido contigo en la cuestión de fondo, en donde no necesariamente coincido. Es en que tú le eches la culpa del problema a la forma en que se enseña en la universidad. La forma en que se enseña en la universidad es una cuestión que no alcanza a ser, pero ni la cereza de la torta, digamos. ¿No? Los problemas que enfrentamos en nuestros países son unos problemas de raigambre cultural tan profundo que pensar, y te lo digo con todo el respeto y cariño que sabes que te tengo, que pensar que el problema está en la forma en que se enseña derecho a una élite en la universidad, me parece que es no ver el problema profundo
que tenemos en nuestras sociedades. En nuestras sociedades en donde el nivel de pobreza y de marginalidad es de tal magnitud. Me parece que el análisis no pasa por ahí. Pero dejemos eso a un lado. Vamos al comportamiento de lo que podemos llamar las élites. En el comportamiento de las élites, que es de donde pudiera irradiar un cambio en una forma de ver las cosas. Tampoco pasa por la forma en que se enseña derecho en las universidades. Pasa por una forma de ver la vida en donde todo el mundo quiere ser más listo que el otro. En donde las reglas son para el resto, pero no para uno. En donde la ley, y cuando digo la ley, no digo los códigos, no digo el artículo de un código, digo las reglas, la norma de comportamiento. No es vista como la norma de comportamiento que se nos aplica a todos, sino que se aplica al resto. Mientras nuestras élites, en nuestras élites no se rompa esa visión cultural, no vamos a poder entrar en un sistema de convivencia verdaderamente civilizado, en donde se aplique la regla de no dañar injustamente a otro. Es que esas son las cosas que en verdad tenemos que empezar a pensar. Obviamente que también pasa por enseñar mejor derecho en las universidades, no digo que no, pero no creo que el problema se solucione por ahí, Mauricio. Eso es lo que quería transmitir, ¿me explico? Muy bien. Pablo, de acuerdo a lo que ha dicho Eduardo, ¿usted cree de alguna manera que la labor ejemplarizante de las sentencias, cuando se dice que alguien es responsable, ha servido para que la sociedad entienda que eso no se hace, es decir, seguir el concepto de modelos? Porque como está estructurada la responsabilidad es para que haya una consecuencia. Y esa consecuencia es que alguien dice, eso yo no lo puedo hacer, porque ¿cómo voy a hacer eso? Mire la consecuencia que yo tuve por lo que le pasó al otro. Entonces la pregunta va asociada en un principio a decir, ¿será que los modelos de sentencias que tenemos y la publicidad que le dan los medios a una sentencia está alcanzando para que los ciudadanos entiendan que eso no se hace? Porque si fuera ejemplarizante, mucha gente lo dejaría de hacer. Y ahí va mi segunda parte del cuestionamiento. Y es, en Estados Unidos y en algunas legislaciones opera la figura del triple daño. ¿Qué significa el triple daño? Es que alguien llega, hace un comportamiento que le causa jurídicamente perjuicio a otro y digamos que con ese daño se tasa el perjuicio y el perjuicio es 3 veces el daño que él le cometió a otro. Es decir, si hizo de alguna manera que el peritaje o que dijeran cuánto costaba el daño y fueron $300, entonces no tiene que pagar 300, tiene que pagar 900 y aprenda que eso no se hace y como usted aprendió, ahí sí no lo vuelve a adelantar. Es decir, atacando la figura de daño integral entendida como esa remuneración o digamos que esa devuelta de dinero que yo tengo por el daño que sufrí, porque la legislación américa o la legislación romano-germánica habla que no, que eso es enriquecimiento sin justa causa y que eso no se puede hacer, y los anglosajones sí metieron ese componente de triple daño y de pronto eso es un poco más, sirve más de modelo, más represivo para que alguien no cometa ese comportamiento. No sé si fui claro en la pregunta, Pablo. Sí, pues, primero me gustaría referirme a algunas cosas con las que dijo Eduardo que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que gran parte del problema de nuestros países en relación con la causación de los daños, de dañar injustamente a otra persona o dañar injustamente a algo que está especialmente protegido porque se considera que es un bien colectivo, que es un derecho colectivo, que es un interés colectivo.
Les pongo el ejemplo de la libre competencia. La libre competencia no puede ser dañada porque la libre competencia es un derecho colectivo, es un interés colectivo que le pertenece a toda la sociedad. Gran parte de los daños que la gente produce en la sociedad se producen, creo yo, por un ambiente enorme de impunidad, que se debe fundamentalmente a temas culturales, el hecho de causar el daño, de hacer lo que yo quiero hacer porque no hay consecuencias, pero también a una gran debilidad institucional, como se refería Eduardo, muy propia de nuestros países, en donde esa debilidad todos los días nos muestra, sin querer queriendo, seguramente, pero no lo muestra, que al que causa un daño, al que viola una ley, por regla general, no le pasa nada o no le pasa mayor cosa. En la cultura nuestra de que hay que aprovechar cualquier papayazo, en el que usted no sabe quién soy yo, que el bobo, el vivo vive del bobo, que la ley es para los otros, que yo hago lo que quiera. Hay una gran preocupación por lo que esa cultura puede generar en términos de ilegalidades y en términos de causación de daños y de modelos a imitar, que yo creo que es parte de lo que decía Eduardo. Si todo el mundo hace lo que quiere, si todo el mundo tiene cierto desprecio por cumplir la ley porque se cree de una u otra manera intocable, y eso proviene de las mismas élites, pues es muy complejo que estos países puedan cambiar. Desde el punto de vista de las sanciones, pues yo lo que creo es que uno de los grandes componentes que hacen que disminuya la ilegalidad es el ejercicio de la capacidad sancionatoria a plenitud. Pero para eso, pues las normas tienen que estar concebidas dentro de un marco sancionatorio que resulte razonable, un marco sancionatorio bien diseñado, para que las autoridades con carácter puedan imponer las sanciones. Y muchas veces en nuestros países, en nuestras legislaciones, al momento de hacer las leyes, pareciéramos estar más del lado del delincuente que de la sociedad, al punto de establecer unas sanciones que resultan irrisorias. Pero en la medida que hayan unos regímenes sancionatorios fuertes, con una institucionalidad fuerte, que tenga la capacidad de imponer sanciones y algo muy importante, la capacidad para divulgar y explicar esas decisiones, podemos seguramente buscar lo que es importante, que es la ejecución de políticas públicas para que la gente cambie, para que la sociedad cambie. Usted se acordará, Mauricio, que por ejemplo, en las épocas que yo fui superintendente, impusimos seguramente las sanciones más importantes que se impusieron porque también la ley nos permitió imponerlas. Hubo una ley que para ese momento tenía unos 4, 5, 6 años de estar vigente, en donde se aumentaron considerablemente las sanciones. Pudimos sancionar con base en esas nuevas leyes que aumentaron la capacidad sancionatoria, pero hicimos algo muy importante también, muy criticado, que es volver las decisiones de la autoridad de competencia bastante mediáticas. Y la gente criticaba al superintendente por mediático. Y usted se acordará que siempre dijimos, no, es que no es el afán mediático del superintendente, es el afán de dar a conocer las decisiones, porque cuando, por ejemplo, usted aborda una decisión sancionando el cartel de los pañales, papel higiénico, cuadernos, cualquiera de estos casos famosos, pues el acto sancionatorio tiene 300 páginas y esas 300 páginas no se las lee ni un preso político. De manera tal que la única posibilidad que tiene la autoridad de mandar un mensaje, no al sancionado, sino a los no sancionados para que su comportamiento se ajuste perennemente a la ley, es a través de la mediatización
de las decisiones, que es distinto al show. Una cosa es la mediatización, otra cosa es el show, porque es la única forma de democratizar la decisión para que la gente pueda tener comportamientos en el futuro diferentes o ajustar el comportamiento siempre al cumplimiento de la ley. Y por eso, y ahí le respondo, las sanciones tienen que ser ejemplarizantes y también tienen que ser comunicadas. Si algunas de esas cosas fallan, pues la política pública no se estaría construyendo con la solidez que se podría estar construyendo si esos elementos se presentasen cada vez que se toma una decisión importante por cualquier autoridad que tenga capacidad sancionatoria dentro de los estados. Muy bien. Le voy a hacer dos preguntas que le hice a Eduardo, porque Eduardo no me las contestó y después me regañará y ahorita cuando le dé la palabra me dirá que sí o dirá lo que él considere. Pero es lo siguiente, y es, yo pienso que la propiedad privada en la cual se basa el derecho de la competencia, y no estoy criticando el concepto de propiedad privada, sino cómo nació para nosotros en nuestras tierras, es que viene de un desfalco que nos hicieron de muchas riquezas y que posteriormente ya, pues ahí sí nos dicen respeten la desigualdad, respeten lo que yo ya soy desigual y usted tiene que respetar que ya somos desiguales. Y nos metieron el derecho a la igualdad, pero con una desigualdad previa, y es como si alguien fuera al banco mañana, saca la plata del banco y saca la Constitución y dice respeten la propiedad privada y todos digamos sí, bueno, sí, vamos a respetar la propiedad privada. Eso, un punto, Pablo. Y la otra es, yo no hablo de, digamos que pongo como un ejemplo, que la universidad debe enseñar un poco mejor derecho, pero no sé si sea el problema de fondo, estoy de acuerdo con Eduardo, pero yo no sé si el ciudadano de a pie, Pablo, que son muy poquitos, digamos que la profesión de abogados es un porcentaje muy mínimo dentro de una población, pero la ciudadanía conoce cuál es el bien tutelado, es decir, es que el único que tiene derecho a conocer es el bien tutelado, es el abogado que estudió 5 años. ¿Cómo un ciudadano va a saber cuál es su deber y su obligación si es que en ninguna carrera educativa se la dan y en las carreras de primaria o secundaria quitaron la constitución política en vez de que cuando alguien vaya a votar sepa por lo menos por quién está votando ese candidato, qué facultades tiene? Yo creo que el bien del lado la gente lo... Pablo. Adelante, Pablo. Sí, pero mira, Mauricio, yo no sé si técnicamente la gente sepa cuál es el bien tutelado cuando comete una conducta inadecuada que seguramente está prohibida en la ley y que él tenga conciencia de cómo se llama exactamente el bien jurídicamente tutelado. Es posible que no, salvo en unos casos, pues, que digamos como el homicidio, que sabrá que es la vida y la integridad personal, etcétera. Pero yo creo otra cosa. Yo lo que creo es que el ciudadano común y corriente, pues, es más inteligente de lo que creemos. O sea, es un ser inteligente, es un ser racional, un ser que por lo general sabe distinguir entre el bien y el mal. Y al momento de ejecutar una conducta, ese ciudadano puede que no sepa cómo se llama el bien jurídicamente tutelado por el Estado, pero sabe que lo que está haciendo está mal o sabe que lo que está haciendo está bien. Y yo creo que ahí no está realmente el problema. El problema termina siendo es cómo hacemos para que cuando unas personas decidan transitar por el camino del mal, pues el Estado tenga la capacidad de advertir que lo hicieron y tenga la capacidad de imponerles una sanción para construir políticas públicas de legalidad. Yo creo que ahí la discusión es otra. Y en cuanto al tema diríamos, de lo que usted cuenta sobre la expropiación que pudieron haberse hecho hace varios siglos, más allá de que eso sea verdad o no sea verdad, y partiendo de la base de que lo que usted dice es cierto, lo que yo creo es que ya estamos jugados a que esa es la realidad y no contribuye, creo, en la solución, puede que contribuya en la explicación. Pablo. Bueno, afortunadamente se le cortó en esa parte, Pablo, porque pues sí puede ser en algo, pues cierto lo que nos pasó.
Ahorita volvemos con Pablo. Edward, ¿cuál es la solución? O sea, ¿cómo hacemos para que las personas que no son abogadas, porque acá estamos los abogados, pero los abogados no cometen los delitos? Los También, abogados, los también, ab- pensemos que no, pensemos bien de la parte jurídica, pero digamos que no son los que están cometiendo los delitos y el que debe estar medianamente educado para que no cometer los delitos, pues es el ciudadano. Ya uno llega como a defender cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Pero sí, sí como en algún momento tratar de verificar respecto de esa persona que cometió una infracción, pues es que cómo llegar. Y mira que todo esto es para explicar qué es antijurídico. sí, Porque la, a ver, pero yo tengo que coincidir con Pablo en algo. Eh, es posible que los no abogados no tengan un detalle técnico sobre el concepto del bien jurídico tutelado, etcétera. Se cayó Pablo, creo. sí, Eh, pero ahí estamos. ya. Es posible que el detalle técnico no lo tenga, pero sí hay un concepto general, para usar las palabras de Pablo, sobre lo que está bien y lo que está mal. Es decir, el bien jurídico tutelado vida. Eh, no se necesita ser abogado para saber que la vida está protegida y que es un acto sancionable matar a otra persona. La propiedad. No se necesita grandes estudios de abogacía para entender que el robo es un acto sancionable, porque te estás apropiando de lo que no es tuyo, ¿no? Entonces, en general, respecto de los bienes jurídicos tutelados, para usar la terminología técnica, eh, los no abogados, las personas sin formación legal, tienen una noción general, como decía Pablo, ¿no? Sobre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Que al final del día nos conecta con el concepto de antijuridicidad, ¿no? Que es más bien un concepto cultural, Mauricio, ¿no? Uno sabe lo que está bien y lo que está mal, tiene una noción de lo que está bien y lo que está mal. Puede ser que haya cuestiones ya de un detalle técnico muy fino, en donde la línea pueda ser borrosa y se pueda entrar en disquisiciones legales. Pero en los grandes temas, en los grandes conceptos, en general, en general no debiera haber una confusión en los no abogados, ¿no? Matar, robar, ¿no? Violar, ¿no? Son cuestiones que culturalmente son incorrectas, así uno no tenga formación legal. ¿Qué es lo que te conecta con el concepto de la antijuridicidad, en definitiva? Edward, viene un momento muy complicado para todos los países porque el dinero va a faltar. Ya hoy en el país de España, en el Washington Post y en los diferentes periódicos del mundo dicen que quien va a sufrir verdaderamente la crisis económica con lo que viene es Latinoamérica. Eh, ¿Qué hacemos con el derecho mientras pasa esta crisis y con el asunto de responsabilidad? Bueno, tú has entrado en verdad al tema más complejo que vamos a vivir, porque ni nosotros ni posiblemente nuestros padres o nuestros abuelos, dependiendo de la edad que cada uno tenga, ¿no? No porque tú y yo no seamos de la misma generación, sino de las edades en que nos hayan tenido. Es posible que no tengamos idea, no porque no lo hayamos vivido. Nuestros padres probablemente no llegaron a vivir una crisis como la que estamos viviendo hoy ya. Eh, y me parece que la forma más fácil de explicarlo es que se trata de una crisis generalizada en el sentido de que abarca eh, eh,
a la totalidad de los sectores económicos y además global. Es decir, es una crisis general y global simultánea, que va a tener un impacto en la economía que nunca lo hemos visto y que no sabemos hoy. Eduardo, Sí, hoy salió, creo, el Fondo Monetario Internacional a decir que lo que viene es una recesión económica tal vez igual o parecida a la de la Gran Depresión. sí, señor. Sí, señor. Y yo creo que peor. Es peor. Porque tienes una parálisis simultánea globalizada, Pablo. Una parálisis simultánea globalizada. No es que tienes, como en la crisis financiera del 2008, un derrumbe en Estados Unidos que contagió el sistema financiero, le dio un coletazo a Europa. No, 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 no. Esto es generalizado y global. Eduardo, ya que Pablo utilizó el interrumpirte, yo voy a seguir esa costumbre, ya que me autorizaron acá. Y es, yo creo que la crisis global es muy muy del hemisferio occidental, porque de alguna manera han quebrado a las colonias de Estados Unidos, que era Europa en su mercado, y América, pero China y Rusia se autoabastecen a sí mismos. Allá yo no sé si la crisis sea de semejante magnitud. Voy a terminar la idea, Eduardo, Hay porque que ver qué pasa con Rusia. Rusia ya está en lockdown. sí, lo bueno es que ya no depende del comercio de Estados Unidos ni de otras colonias, sino que son socios geopolíticos con China porque son vecinos. Entonces, para Estados Unidos ahorita es mucho más complejo la situación en la medida que sus colonias económicas donde ella mantiene contactos económicos son Europa y América, y esas van a quedar completamente quebradas. En cambio, China ya tiene per cápita alimentación por habitante, lo mismo que Rusia. O sea, es un poco más complejo para nosotros como desde el punto de vista occidental. Y te dejo seguir, disculpa. Ya. Bueno, con más razón todavía. Entonces, lo que quiero decir es, en este momento estamos enfrentando una crisis de tal magnitud que es imposible avisorar cuáles van a ser sus consecuencias o sus efectos. Estamos enfrentados a una incertidumbre total en donde los conceptos de responsabilidad, para regresar al tema, al tema por donde entraste, en donde los conceptos de responsabilidad contractual, por ejemplo, van a revolucionarse. El concepto de fuerza mayor va a revolucionar. Aquí hay una implosión del sistema económico en el que vivimos, para hablar de el sistema occidental, ¿no? Hay una implosión. Entonces, el concepto tradicional de fuerza mayor, ¿no?, que te permite paralizar el cumplimiento de determinadas prestaciones, pero no el de otras. Por ejemplo, tú no puedes paralizar, por regla general, la prestación de entregar dinero. Tú puedes paralizar la prestación de entregar banano, de entregar camarón, ¿no?, porque hay una imposibilidad de cumplimiento, pero en general las prestaciones de dinero no. Bueno, aquí el sistema económico se ha derrumbado y posiblemente va a haber que repensar sobre el concepto de las prestaciones de dinero. ¿Qué pasa Estamos perdiendo, Eduardo. Pablo, ¿estás ahí? con esta crisis? Están adoptando un sistema, Sí. ¿ya? Okay. Todos los países en lo que conocemos como el mundo occidental están adoptando en general unos sistemas de ayudas a las empresas vía garantías estatales para no interrumpir la cadena de pagos.
Acá los bancos están prestando, pero con garantía real. O sea, yo le presto, pero si usted no me paga, yo me quedo con su fábrica. No, eso no está pasando en general. Lo que está pasando es que los estados están poniendo su garantía para que los bancos presten hasta unos montos equivalentes a un mes de ventas para no interrumpir la cadena de pagos y no provocar despidos masivos. Sí. Ahora, hay países que tienen cómo prestar esas garantías. España dictó una ley que autoriza al gobierno a emitir garantías hasta por 100.000 millones de euros, por ejemplo, para las empresas, para que las empresas obtengan financiamiento y no interrumpir la cadena de pagos. Perú dictó una ley el lunes 6 de abril, permitiendo al gobierno emitir garantías para el mismo propósito hasta por 9.000 millones de dólares. España 100.000 millones de euros, Perú 9.000 millones de dólares, son economías distintas. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, el gobierno ecuatoriano no tiene capacidad financiera para actuar como garante, ¿no? Pero se está pensando en un esquema de ponerle una pata adicional a esa mesa en que los documentos que tengan la garantía del Estado puedan ser redescontados en un fondo que sea financiado por los multilaterales. Pero todo eso, ¿a dónde va dirigido? Va dirigido a no interrumpir la cadena de pagos, a que las empresas no cierren, en protección de quién, en primer lugar, del empleo. Porque lo que primero que va a pasar, olvidémonos por un momento de los problemas de la crisis sanitaria. Lo primero que va a pasar, si las empresas comienzan a cerrar en abril, esto no es un tema de mayo o de junio, la liquidez de las empresas se corta en abril. Las empresas cerradas que no venden, que no cobran, que no producen y que tienen que seguir pagando nómina, que tienen que seguir pagando seguro social, que tienen que seguir pagando proveedores, que tienen que seguir pagando deudas, lo que van a hacer es cerrar. Y el principal afectado es el empleado que se queda sin trabajo. Entonces los estados tienen que salir en este momento a dar ayudas para evitar no solo interrumpir la cadena de pagos y evitar que las empresas cierren, sino para evitar el desempleo. Muy bien, Eduardo. Voy a hacer una última pregunta a los dos, que es la misma, y abrimos los micrófonos por si alguien, Laura, ha levantado la mano para que lo tengamos pendiente, me vas contando si hay algún tipo de pregunta. La pregunta es, hemos explicado que tipicidad es que la norma esté, o que la prohibición escrita en la ley, que la antijuricidad es que dañe el bien tutelado, y la culpabilidad o dolo es que el comportamiento pues esté basado de alguna manera en algo pues, que la persona considere pues, que actuó con una intención o con una falta de diligencia de manera rápida, y lo que acá en el auditorio se ha entendido pues, de más o menos de qué estamos hablando de manera muy sencilla. Yo voy a hacerle una pregunta última a las dos panelistas y abrimos el micrófono al público. Pablo, con todo lo que está pasando, ¿será que el esquema de responsabilidad va a cambiar o sigue siendo el mismo? Y el sistema judicial va a explotar y no va a permitir que la gente tenga justicia, porque con esta crisis la justicia no va a tener posibilidad de encontrar fallos rápidos por las pruebas, por todo lo que pasa desde el punto de vista de experiencia judicial de los jueces para un sistema digital. Pues a ver, primero, no encuentro por qué habría de cambiar, digamos, el sistema de responsabilidad en lo elemental, en lo básico. Diríamos que los supuestos para que una persona, habiendo responsabilidad subjetiva, sea declarado responsable, pues esté presente el hecho, el daño, el nexo causal y la culpa en alguna de sus modalidades, dependiendo de la actividad de que se trate, o el tipo de responsabilidad de culpa que le esté atribuida a esa conducta en especial, o en regímenes objetivos que no tengan en cuenta la culpa. Yo creo que eso no va a cambiar, no veo por qué.
Lo que sí es que, como eximente de la responsabilidad, bien lo decía Eduardo, no es un concepto nuevo, es un concepto tan viejo como la responsabilidad misma, que es la fuerza mayor, caso Caso fortuito, fortuito. fuerza mayor. Yo creo que va a ser el tema de moda en los debates de responsabilidad que se vayan a adelantar en el futuro. Eso es lo que creo que viene. Y lo otro es eh, qué tanto van a estar preparados los sistemas judiciales de cualquier país, porque con independencia de si hay una justicia más en la realidad eh, compenetrada con las tecnologías de la información o comunicación o no compenetrada con esas tecnologías de la información o comunicación, el gran reto de la virtualidad eh, es un reto para todas las administraciones de justicia. España, que es un país pues, del primer mundo, posible que sea el más tercermundista o de los más tercermundistas de Europa, pero es un país del primer mundo, eh, tiene problemas y hay unos debates allá sobre ciertas circulares que ha sacado la Administración de Justicia para ver cómo pueden tramitarse los procesos en estas épocas. Y hoy también en Colombia, que es pues, un país en vía de desarrollo, tenemos grandes retos y que no hablar seguramente del Ecuador, de ver cómo la justicia puede operar o no puede operar. Pero yo no veo ni cambiando los temas de responsabilidad en lo fundamental, sí veo grandes discusiones sobre el cumplimiento e incumplimiento de ciertas prestaciones y incumplimientos imputables en defensa a al acadecimiento de una fuerza mayor, un caso fortuito. Sí veo que ese es el punto que va a estar de moda en los litigios. Pero lo otro es si van a haber litigios, así de sencillo. Eh, o sea, litigios llevados ante los tribunales, digo yo, los jueces y tribunales, no litigios en la calle, litigios en la calle todos los que quiera y los empresarios mandándose correos electrónicos, haciéndose reclamaciones los unos a los otros, pero yo no sé qué tan fácil vaya a ser que en estas épocas y dependiendo cuánto dure esta crisis, vamos a tener una administración de justicia medianamente operando para la tramitación de los procesos procesos normales, donde se discuta pues la responsabilidad civil, contractual o extracontractual. Muy Eso bien, yo creo Pablo. que ese es un gran reto, sin duda. Muy bien, Pablo. Edward, si no hay jueces, según lo dice, pues o va a haber, pero va a ser muy difícil porque es que la época es muy compleja. ¿Qué viene para el derecho? Porque si no hay jueces, no hay derecho. O hay derecho, pero no hay jueces. Bueno, ese es un gran reto que tenemos, ¿no? Ese es un gran reto porque si no podemos manejar la situación sin jueces, nos exponemos a una explosión social que hay que evitar. Por ejemplo, para regresar al tema del que hablábamos de la fuerza mayor. ¿Qué está pasando en el Ecuador? Hay empresas cerradas por el estado de excepción. Empresas cerradas que no tienen cómo producir y por ende no pueden vender, no generan ingresos. Y el régimen laboral, de una u otra manera, salvo que se llegue a acuerdos con los trabajadores, impone seguir pagando la nómina, de una u otra manera. Nuestro Código del Trabajo, antiquísimo, tiene una disposición que permite dar por terminados legalmente los contratos de trabajo por fuerza mayor que imposibilite el trabajo. Y ya algunas empresas industriales o florícolas en la sierra han usado ese dispositivo para dar por terminados los contratos en forma legal. Claro,
Eso es sin indemnización. No es un despido ilegal que genere una indemnización. Y claro, y eso ha generado una serie de protestas de los trabajadores. Ya en el Congreso se está tramitando o hay voces que dicen que debe aprobarse una ley interpretativa. Ustedes saben que las leyes interpretativas en nuestro sistema se entienden retroactivas. Y hay un texto ahí que circula desde el día martes en la noche de un proyecto de ley interpretativa estableciendo que esa causal de terminación por fuerza mayor solo opera cuando la empresa ha cerrado total y definitivamente, ¿no? Lo cual significa para siempre. Pero además, la ley interpretativa es tan ingeniosa, o el texto ese es tan ingenioso y tan recursivo, que dice que quien use esta causal de terminación debe pagar indemnización como despido ilegal. O sea que en verdad no está interpretándose la norma, sino derogándola. Porque si yo mando a pagar despido ilegal cuando se usa la causal de terminación por fuerza mayor, independientemente de cómo se le interprete la imposibilidad de trabajo, si igual debo pagar despido ilegal, estoy derogando la norma, no interpretándola. Entonces, date cuenta cómo ya a pocas semanas del estado de excepción se está generando una conflictividad social ahí, con el agravante de que como el sistema judicial está cerrado, los conflictos laborales en esta materia no tienen jueces que los conozcan. Si no tenemos la habilidad de llegar a unos acuerdos que bajen la temperatura, esto se va a resolver en la calle. Eso tenemos que evitarlo. Tenemos que evitarlo. Porque si no, nuestros países se van a incendiar. Sí, muy bien. Así Pues es. sí, yo creo que no va a ser tan fácil. Creo que no nos puede pasar lo que parecía en noticieros de Estados Unidos, donde la gente estaba haciendo fila para comprar armas. En vez de comprar comida, había unas filas grandísimas para comprar armas, porque pues como es válido pues, comprar armas en Estados Unidos va a ser muy Es que complejo la situación. dijeron que el mes anterior había batido récord de compra de armas en los Estados Unidos. Claro, claro. Entonces ¿No es? la situación que se viene no es halagadora, pero también tenemos un punto y es que pues la justicia va a fallar, porque si la justicia pues no está preparada y no se pueden radicar demandas y los testimonios y las inspecciones judiciales sin juez, pues creo que también hay que mirar a ver cómo se le da alguna salida, porque si no nuestra profesión va a tener también una crisis y pues lógicamente nuestros honorarios. Mira, en el Ecuador, en el año 2005, estuvimos cerca de, no voy a cansarlos con el cuento, pero lo cierto es que estuvimos cerca de un año sin Corte Suprema, ¿no? Sin Corte Suprema. Cuando cayó el expresidente Gutiérrez, etcétera, etcétera, estuvimos casi un año sin Corte Suprema. Y un día, mientras se tramitaba todo un proceso de una ley que creó el procedimiento para elegir una nueva Corte Suprema, etcétera, etcétera, le preguntaron a un importante líder político ecuatoriano, le preguntaron, oiga, ¿y qué opina usted de que en el Ecuador no haya justicia? Y entonces él contestó, mire señor, la gente en la calle dice que no le importa que no haya justicia porque prefiere que no haya justicia, pero que tampoco haya injusticia. Muy bien, hay una pregunta nos tiene Laura, podemos abrirle a Carlos Silva el micrófono. Carlos, gracias por Muy buenas asistir. tardes. Tiene una pregunta y para quién tienes la pregunta y cuál es. Adelante. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Con el fin
digamos, de interactuar con ustedes, me permito felicitarlos a cada uno de los panelistas y a usted, Mauricio. La pregunta que yo tengo respecto a lo que se ha hablado, en realidad pues son dos preguntas. La primera, ¿cómo cambiar dentro del derecho de la competencia el régimen sancionatorio si quien crea la norma es quien regula el mercado? Esa es la primera. Por otro lado, yo quiero hablar del tema de lo que ustedes están diciendo del eximente de responsabilidad en el mismo derecho de la competencia, basado en que estamos en un estado que, digamos, regula todo el tema de la competencia y establece también para las personas que están dentro del estado, tanto naturales como jurídicas, unas obligaciones, y así también a las empresas, en este caso las personas jurídicas, les dice que la función social de la empresa, ¿cierto? Sin embargo, vemos que la primera ficción jurídica, que es la figura del Estado, establece el estado de excepción. Sin embargo, al momento de cumplir su obligación, opta por esa misma figura con el fin de evadir su responsabilidad. ¿Cómo hacer en este caso específico en el derecho de la competencia que el Estado tenga una obligación dentro de ese marco legal? Muchas gracias. Muy bien, si quieren yo les cedo a ustedes, Pablo y Eduardo, el micrófono, si lo podemos hacer de una manera puntual, porque tenemos otra pregunta de Ecuador, de Priscila Falconi. Pablo. No, es que yo quisiera que él hace una primera pregunta, dice que quien crea la norma es quien resulta, quien regula el mercado. No, yo no entiendo, no entendí cuál era la pregunta ni el sentido de la afirmación. Si Carlos nos la puede explicar, porque yo no entendí. Voy a yo hablar, Pablo. La pregunta exactamente fue esa, fue que él considera pues que por qué en una misma persona está como la creación de norma y la regulación. Yo creo que el artículo 3, en nuestra norma constitucional, el artículo 334, pues el Estado es quien interviene en la economía y es el que participa con la regulación. Entonces, pues es el mismo Estado el que participa. Habrá que ver si es que la molestia o la pregunta es si si la entidad sancionatoria debe ser diferente a la que investiga o que la investigación esté solamente... No, pero o sea, el Estado crea las normas, pero las crea a través del Congreso. Y quien es la autoridad de competencia es una autoridad que es la superintendencia. Entonces, no es que quien esté creando la norma es el mismo que la aplica. No, eso no lo entiendo. Ok. Eduardo, ¿tienes alguna respuesta? No, a ver, yo no sabía a qué particularidad colombiana se refería a la pregunta, pero veo que estoy pensando lo mismo que Pablo, ¿no? Es decir, claro, si uno se refiere al Estado, ¿verdad? Puede haber la coincidencia, pero en la división de funciones... Aquí funciona igual que en Ecuador. Ya, o sea, la ley pues la crea la función legislativa y la aplicación de la ley la tiene pues la entidad de ejecución, la superintendencia. Muy bien, vamos a abrirle el micrófono, Laura, a Priscila Falconi, que quiere también participar. Hola. Priscila. Ok, Priscila, ¿cómo estás? Gracias por participar. Hola Mauricio, qué gusto verte, los tiempos. Los tiempos. Mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Tienes alguna pregunta? Priscila. Aló, ¿ahí me escuchas? Ahí te oigo, sí, claro que sí. Adelante. Qué gusto verte, a los tiempos. Sí. Primero que nada, agradecer por la invitación. Me ha parecido súper interesante, muy chévere oír a Pablo y a Eduardo. Mi pregunta es para Eduardo y es en relación con lo último que dijo sobre su comentario de que, considerando pues que las cortes están cerradas, que podríamos tener una explosión social y que los conflictos podrían empezar a resolverse en la calle, ¿no? Un poco, ¿qué tan factible ves, Eduardo, que se empiecen a resolver los conflictos por mediación? Esto lo comento porque escuché justamente un conversatorio de la Cámara de Comercio de Quito hoy día,
que me pareció muy simpático porque promocionaban la mediación como un medio de resolución de conflicto ahora a raíz del COVID, y indicaban que esta se puede hacer incluso por videoconferencia y sin abogado, diciendo pues que sería mucho más barato. Entonces, un poco te pongo esa pregunta, a ver qué opinas, Eduardo. No, a ver, eso está bien para los conflictos comerciales, empresariales, ¿no? Pero yo no me refiero a que en la calle se van a arreglar los conflictos empresariales a golpes. Yo me refiero a que la explosión social, si no encontramos una fórmula global de manejo de la crisis, está vinculada básicamente con las cuestiones más masivas, como los problemas laborales, los problemas sociales. Claro, los conflictos empresariales complejos siempre se pueden arreglar en otra forma. Pero no. Y eso está bien y eso hay que promoverlo, pero yo me estoy refiriendo a otro tipo de problemas. Los problemas laborales masivos de despido de 400, 500, 1000 personas no se van a arreglar en una mediación por videoconferencia. Hay una nueva pregunta de Mauricio Chávez, con eso cerramos para no abusar de los conferencistas. Chávez, ¿usted, Mauricio, tiene alguna pregunta? Sí, una pregunta para Pablo Felipe. Adelante, Mauricio. Bueno, Pablo Felipe y Eduardo, muchas gracias. Muy nutritiva su charla. Me parece que plantean unas cosas bastante interesantes. Quisiera, esta pregunta va para Pablo Felipe y es en relación con cuál sería el mecanismo de elección ideal del superintendente para que fuera una persona totalmente independiente del Ejecutivo y que cualquier decisión que le guste o que no le guste al gobierno no tuviera ese control de tutela por parte del presidente que lo pudiera remover, que tuviera primero pues unas calidades, segundo un mecanismo de elección que le garantice esa autonomía y tercero pues que en realidad tuviera esa función a su cargo de pues, luchar por la defensa de la libre competencia. Y para cerrar, a Priscila, excelente, muy bien el comentario de Priscila. Creo que lo que viene ahora es mediación, para que las personas que están en conflicto sean las que directamente se sienten y hablen y puedan solucionar sus conflictos. Y para ello, pues no necesitamos ninguna hora ni ningún día hábil, porque pues falta únicamente el ánimo de ellos y así será. Entonces, el comentario para Priscila y la pregunta para Pablo Felipe, agradeciéndole, Mauro, por la charla y Eduardo también por tu participación. Muchas gracias. Pablo, adelante. Sí, bueno, diríamos uno de los puntos fundamentales de la autoridad de competencia en Colombia y en cualquier parte del mundo, obviamente guarda relación con la independencia. Se parte de la base de que un superintendente independiente es un superintendente o una autoridad de competencia independiente es una autoridad de competencia con más capacidad para tomar la decisión que considera debe ser la que debe tomar sin que le importe mucho o nada, si se quiere, lo que otra persona pueda pensar de la decisión y que no tenga repercusiones diferentes a la decisión misma. Nosotros hemos avanzado muchísimo en Colombia en ese sentido. Yo creo que los superintendentes hoy en día, fundamentalmente el bancario, el de sociedades, el de industria y comercio, son funcionarios cada vez más independientes. Y eso lo hemos venido construyendo en Colombia gracias a que los presidentes lo han entendido así y los superintendentes que han estado en esos cargos lo han hecho, creo yo, respetar. Y mi experiencia es esa.
pero obviamente eso no es sino vivencial, eso hay que fortalecerlo jurídicamente para que sea así. En los últimos años, hace 4 años, tal vez 5 años, se expidió un decreto que, si bien no cambió que el cargo de superintendente fuera de libre nombramiento y remoción, sí se estableció que el nombramiento se haría por el resto del periodo presidencial, ¿no? O sea, que un superintendente acompañara al presidente de la República todo el tiempo y que el presidente no lo podía sacar del cargo, salvo que tuviese un motivo grave que el mismo presidente le comunicaría al país. Luego eso descarta que sea por cualquier decisión. Qué bien seguir en ese propósito, pero para seguir en ese propósito se requiere una reforma constitucional. Dicho de otra manera, el antídoto para la dependencia, es decir, lo que más favorece la independencia, y eso no lo digo yo, lo dice la OCDE, no es quién te nombra, sino quién te puede votar del cargo. Entonces, lo que hay que evitar es que alguien pueda votar del cargo al superintendente molesto por una decisión que tome el superintendente. Y el antídoto que ha pensado Colombia y que ha pensado la OCDE es el periodo fijo. Hoy tenemos una especie de cuasi periodo fijo, pero no del todo periodo fijo. Pero para que haya un periodo fijo se requiere una reforma constitucional, porque la Constitución Política de Colombia dice que los agentes del presidente, entre ellos los superintendentes, que son agentes del presidente, son de libre nombramiento y remoción. Entonces creo yo que lo que viene a futuro, en pro de la independencia de la autoridad de competencia, que creo yo sobre eso no hay discusión, yo creo que nadie se opone a que sea independiente, es una reforma constitucional para que tenga un periodo fijo y sea tan independiente como el fiscal, o sea tan independiente como el procurador, o sea tan independiente como el contralor, con independencia absoluta de quien te nombra. Eduard, como para refrescar también en Ecuador, ¿tú crees que, para concluir, tú crees que la Superintendencia de Control de Poder de Mercado en Ecuador goza de independencia? A ver, en el Ecuador los superintendentes no son parte de la función ejecutiva. Ahí hay una diferencia sustancial con el sistema colombiano. No forman parte de la función ejecutiva. Entonces el presidente no puede removerlos, ¿no? Los superintendentes están sometidos a juicio político del Congreso, ¿no? Están sometidos a juicio político del Congreso. Pero, Eduard, ¿quién lo nombra? A ver, el nombramiento es hoy un sistema rarísimo, Tradicionalmente, a los superintendentes los nombraba el Congreso de una terna que enviaba el presidente de la República. Pero a raíz de la Constitución de 2008, que es la Constitución del correísmo, se creó en el Ecuador, se copió en el Ecuador el sistema del chavismo, del llamado quinto poder, ¿no? Que era un sistema dirigido a que un partido político mantenga el control del Estado aun cuando pierda las elecciones. Que era el quinto poder, era una reunión de varias funciones del Estado, las superintendencias, ¿no? La Defensoría del Pueblo, la Contraloría del Estado, etcétera, y un consejo de participación que era el que elegía a todos estos dignatarios, y el consejo de participación era, en definitiva, una cosa que se elegía por la sociedad civil y no sé qué rollo. Y a través de esos mecanismos es que se elegía a los superintendentes de una terna que enviaba el presidente de la República. Es decir, el presidente ya no enviaba la terna al Congreso, sino a este Consejo de Participación Ciudadana. Consejo de Participación Ciudadana que al final del día era dominado por el partido político en el poder, pero que lo dominaba 100%, digamos. Es decir, no era un congresito sin oposición. Cuando termina el periodo de Correa,
se convocó a una consulta popular que terminó nombrando un consejo de participación transitorio, ¿no?, que nombró nuevas autoridades de control, nuevos superintendentes, etc. Nueva Corte Constitucional, y ahora hay un proceso en marcha, estaba en marcha, hoy pues todo está interrumpido. Había un proceso en marcha de consulta popular dirigido a eliminar de la Constitución el Consejo de Participaciones de quinto poder, con la idea de regresar al sistema de que las designaciones las haga el Congreso, ¿no? Pero todo ha quedado suspendido y ya veremos qué pasa. Pero lo cierto es que regresando a la independencia, y yo coincido con Pablo en esto, la independencia puesta en cabeza del que remueve, es decir, la independencia dependiendo de quién remueve. En el Ecuador, el presidente de la República propone ternas para las superintendencias, pero el presidente no puede remueve el Congreso. Ok, muy bien, gracias a todos. Yo quisiera como concluir con la última pregunta y darles mi opinión. Yo creo que la independencia depende más no del sistema que está aplicando, sino cómo fue educado uno en casa. Yo creo que la gran mayoría de los asistentes de hoy, se los pusieran en una superintendencia y no nos dejaran actuar tranquilamente, renunciaríamos inmediatamente, que no depende del sistema, porque la sotana no hace al cura. Uno lo pueden poner de corbata allá y hacer la tarea, pero si uno en casa le enseñaron que uno llegaba al éxito porque era agradecido y con el líder, y era tan agradecido que finalmente no podía decirle nada y actuar de conformidad como le dijera el líder, pues uno se vuelve dependiente. Entonces yo creo que la dependencia es más personal que legal, es que uno pudiese efectivamente hacer las cosas. Yo quisiera, Mauricio, hacerle un pequeño comentario a lo que usted acaba de decir. Hay cierta hipocresía con el tema de la independencia. Usted y yo, que somos profesores de competencia y hablamos mucho de ese tema, sabemos que hay unos abogados expertos en competencia que a sus alumnos todos los días en clase le venden la idea cierta y loable de que una de las características esenciales de la autoridad de competencia del superintendente, en el caso de Colombia, debe ser su independencia. Pero después de terminar la clase, cuando ejercen la profesión de abogados, sabe uno que desfilan esos mismos abogados, profesores universitarios de competencia, que pregonan la independencia como un gran valor de la autoridad, por el Palacio de Nariño y los ministerios, buscando qué ministro o qué presidente o qué alto consejero presidencial llama al superintendente para tratar de interferir en alguna decisión que está a puertas de tomar ese superintendente. Entonces, creo yo que sí hay un tema cultural. Como muchas de las cosas en la vida, con el ejemplo es que se enseña. No es pararse en clase a decir que viva la independencia de los superintendentes, pero buscando cómo el cliente o el abogado le llegan al superintendente a través del presidente, un alto consejero o un ministro. No sé si me hice entender. Pues mira, un excelente cierre. Yo les agradezco muchísimo. Voy a terminar como comencé. Es muy difícil tener a dos personajes como los que tuvimos hoy. Y fue fácil poder conversar con ellos y poderles decir la idea que teníamos, que acá no hablamos del artículo y de la coma y de la i y de los hermanos Massot franceses, o de todo una responsabilidad francesa o italianos y todo lo que se implica una clase de derecho, sino fue algo ameno. Le agradezco a Pablo Felipe nuevamente su presencia, y Pablo, como siempre se lo he dicho, cuente conmigo. Eduard, mi hermano también, para mí es un gran placer haberte conocido siempre y cada vez más, Eduard.
cuentas conmigo también igualmente siempre. Al auditorio, muy amables por la paciencia, muy amables por todo. Estas clases duran, son 46 clases, vamos en la tercera hasta ahora. Vamos a ver mañana qué cuadramos. Tenía ahí pendiente a Duina del Mar, que es una cantante que reside en Miami, y a Iván López, que es un actor que trabajó en La Ley del Corazón y que hizo papel de abogado. Queremos como indagarlos en la parte musical y en la parte de actores, de papeles que hay, que uno pueda extraer de posiciones dominantes, de acuerdos. Es algo como para relajarnos porque estamos en Viernes Santo y se trata como de disfrutar también estos momentos que son muy complejos. Repito, al ser humano nunca nada lo ha vencido porque es el Homo sapiens. Les agradezco mucho y los dejo con una reflexión última. Y uno tiene que escoger en este momento de lo que está pasando en el mundo diferente al país, es si uno prefiere ser manejado por un norteamericano, por un ruso y por un chino, o por un chino, y elegir en este momento en el ajedrez mundial que está pasando y más o menos qué tenemos que apoyar. Les agradezco muchísimo a todos y nuevamente gracias a Pablo y gracias a Eduardo. A usted, Gracias. Mauricio, Gracias. un placer haber conocido a Eduardo. Igual, Pablo. Esperamos ir a Guayaquil. No conozco Guayaquil. He ido varias veces a Quito, pero no conozco Guayaquil. Bueno, igualmente, Pablo, un gusto haberte conocido y haber conversado contigo. Vale. Ya nos veremos. Ok, un abrazo. Igual. Gracias, Mauricio, ¿no? Muy bien, gracias. Gracias, Laura, gracias. muy Hasta bien. luego. Laura, podemos cortar. Gracias a todos. Hasta luego y nos vemos por mail. Yo les voy diciendo, por Twitter les voy diciendo más o menos.